En esta primera lección vamos a aprender a discernir entre qué es un gen y qué es un alelo. Para ello, primero vamos a ver cómo se hereda el material genético de los progenitores. En primer lugar, de nuestra madre, que simbolizaremos así, heredamos 23 cromosomas, de los cuales 22 son autosomas y uno es un cromosoma sexual, que en el caso de la madre siempre heredaremos de ella un cromosoma X. De nuestro padre heredaremos igualmente 23 cromosomas, de los cuales 22 también son autosomas y uno será un cromosoma sexual. Y del padre podremos heredar un cromosoma X o un cromosoma Y. Ahora dibujaremos los cromosomas en el individuo y empezaremos por el cromosoma 1. Así, este sería el cromosoma 1 de la madre. Este sería el cromosoma 1 que heredamos del padre. Y si siguiéramos dibujando los pares de cromosomas, llegaríamos hasta el último par de autosomas, que sería el par 22, que es el que dibujaremos aquí. Este sería el cromosoma 22 que heredamos de la madre, y este sería el cromosoma 22 que heredamos del padre. Y por último nos queda dibujar los cromosomas sexuales. De la madre, como hemos dicho antes, se hereda siempre un cromosoma X. Y del padre puede heredarse un cromosoma X o un cromosoma Y. En este caso, este individuo hereda un cromosoma Y. Una vez tenemos los cromosomas aquí dibujados, hay que decir que el ser humano en sus cromosomas contiene unos 25.000 genes. Y esos 25.000 genes se encuentran repartidos entre todos los cromosomas. A modo de ejemplo, vamos a ver cómo se sitúan los genes en el cromosoma 1. Si simbolizamos cada gen con un punto, pues habría que dibujarlo de la siguiente manera, en forma helicoidal. Porque el ADN es una cadena lineal, cada cromosoma es una cadena lineal que se enrolla a múltiples niveles hasta que se conforma el cromosoma. Y en cada cromosoma, además, hay regiones ricas en genes y regiones que no contienen genes. Así veis que doy saltos de vez en cuando dibujo los puntos simbolizando los genes. Habría que dibujar 3.000 puntos, cada uno simbolizando un gen. Estos son los genes situados en el cromosoma 1 que hemos heredado de la madre. En el cromosoma 1 que hemos heredado del padre, como es homólogo al otro, pues tenemos que dibujar los puntos simbolizando los genes de la misma forma, porque están situados de la misma forma. Así, después de dibujar los puntos, vamos a nombrar los genes. Vamos a nombrar unos cuantos a modo de ejemplo. Así, si empezamos por el principio, el primer gen podríamos llamarlo A. Y como el gen A se encuentra en el cromosoma 1 que hemos heredado de la madre, también se encuentra en el cromosoma 1 que hemos heredado del padre. Si siguiéramos nombrando genes, el siguiente podríamos llamarlo B. Y también se encuentra en el cromosoma 1 que hemos heredado del padre y en el cromosoma 1 que hemos heredado de la madre. Y podríamos seguir así con los 3.000 genes. Ahora, aquí es donde hay que introducir el concepto de alelo. Hay que decir que, si bien en el cromosoma 1 del padre y de la madre existe el gen A, puede ser que ese gen A no sea exactamente igual en los dos cromosomas. Esto es porque de cada gen existen variantes en la población y cada variante se llama alelo. Entonces, por ejemplo, del gen A podríamos decir que en la población existen 3 variantes. La variante A1, que codifica una proteína que sería 100% funcional. También podríamos decir que hay individuos que tienen otra variante, que sería la variante A2, que podríamos decir que produce una proteína, por ejemplo, 90% funcional.
Y también podemos decir que en la población podría existir un alelo, una variante, que produce una proteína que no funciona. Entonces habría individuos que tienen realmente el alelo que no funciona. Entonces, en el ejemplo que nos ocupa, podemos decir que este individuo ha heredado de la madre el alelo A1, que es 100% funcional, y podemos decir que en el cromosoma del padre ha heredado el alelo A3, que sería el alelo que produce una proteína que no funciona en absoluto. Así, a modo de resumen, cuando hablamos de gen, hablaremos del gen A, y cuando hablemos de alelo, podemos hablar de los alelos A1, A2 o A3. En otra lección veremos qué es lo que pasa cuando un individuo ha heredado un alelo 100% funcional y un alelo que no funciona.